un tema amplio, mm, amplio, extenso. Lo bueno, nada extraordinario y nada difícil, ¿no? De pronto, empezar comentándoles que la mayoría del personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, residentes, queremos saber, conocer algo, o otros inclusive ponen tener un buen conocimiento sobre lo que es la tuberculosis. Y cuando vamos a repasar, y fundamentalmente la parte epidemiológica, es que conocemos poco, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante conocer esta enfermedad. Empezar, iniciar esto, indicándoles que aproximadamente se estima, imagínense la magnitud del problema, que un tercio de la población mundial está afectada está infectada por el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la enfermedad, imagínense. Y comentarles también que aproximadamente de ese tercio de la población que está infectada por el bacilo de la tuberculosis, aproximadamente eh, eh, el 95% no llega a desarrollar de la enfermedad. Es decir, tiene en su organismo, ¿no es cierto?, como reservorio al agente etiológico de la enfermedad, o sea, está contaminado colonizado con el Mycobacterium tuberculosis, pero no llega a desarrollar la enfermedad. Aproximadamente solo el 5% de esta población llega a desarrollar la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Y los países más comprometidos con esta enfermedad, o sea, que más están colonizados e infectados con esta enfermedad, con su tuberculosis, están precisamente los países africanos, en toda la línea sahariana, es decir, todos los que están dentro del mapa, por debajo de la línea del desierto del Sahara, el continente asiático, y obviamente nuestro continente, ¿no? El continente americano. Y entre esos, el continente sudamericano es el que tiene mayor incidencia de colonización de infección por tuberculosis. Aunque esto también en las últimas décadas se ha ido modificando. ¿Por qué? Por la emergencia o la aparición o la presencia de nuevas enfermedades, ¿no es cierto?, que producen un gran compromiso inmunológico, es decir, que producen una gran inmunodeficiencia. Y entre esos, ustedes saben, la presencia del SIDA, ¿no?, que es una enfermedad inmunosupresora. Entonces, la presencia de este tipo, de esta enfermedad, por ejemplo, ha hecho que la incidencia y la prevalencia de tuberculosis se incremente en países, digamos, ricos o del primer mundo, ¿no es cierto?, como Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto?, que la incidencia que era baja, ¿no es cierto?, desde el punto de vista epidemiológico, que la incidencia y la prevalencia era baja, ese tipo de presencia de enfermedades inmunológicas, inmunodepresoras, ¿no es cierto?, ha hecho que la incidencia y la prevalencia de la tuberculosis nuevamente se vea incrementada en los países. Esto desde el punto de vista epidemiológico no ha sido tan malo, porque fíjense, particularmente para los países pobres, como en el caso del nuestro, ¿no?, en vías de desarrollo, países pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque esta medida que estos países altamente desarrollados, desde el punto de vista tecnológico, que reorienten recursos económicos y académicos y científicos en la investigación del comportamiento de la tuberculosis. Y con eso, obviamente, nuevas técnicas de diagnóstico que sean más eficientes, ¿no es cierto?, y nos permitan realizar el diagnóstico más precozmente, más tempranamente, y con eso mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Y por eso, por ejemplo, que tenemos ahora entre los métodos diagnósticos el GeneSper, ¿no?, la investigación molecular en el diagnóstico de la tuberculosis, y eso nos permite diagnosticar más tempranamente la enfermedad, ¿no? Y con eso, obviamente, nuevos esquemas terapéuticos, ¿cierto?, ante esta emergencia. Pero otro elemento, digamos, negativo desde el punto de vista del pronóstico de la enfermedad, es que con esto también
se ha incrementado un primer paso positivo. ¿Por qué? Porque este diagnóstico GeneSper, por ejemplo, nos permite diagnosticar no solamente a la gente, identificar a la gente etiológico de la tuberculosis, sino también nos permite que diagnosticar la resistencia a ciertos medicamentos antituberculosos, como son la rifampicina y la isoniazida. Y obviamente con eso también nos ha permitido que elevar este índice de resistencia hacia estos antimicrobianos, hacia estos antituberculosos, ¿no? Entonces, nuevamente otro elemento contraproducente a favor de, digamos, de la tuberculosis, ¿no? Entonces, este es más o menos la situación actual de la tuberculosis. ¿Qué decirse en esta última parte? Es decir, que nuestro índice, lamentablemente, con la presencia o la existencia, ¿no es cierto? Tenemos métodos diagnósticos con mayor eficiencia y eficacia, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de tuberculosis. También se ha incrementado el uso inadecuado, ¿no es cierto?, de tratamientos antituberculosos. ¿Y con esto qué? Se ha hecho, es posible la presencia de lo que llamamos actualmente la presencia con una elevada incidencia y prevalencia de la tuberculosis multidrogoresistente, es decir, el bacilo tuberculoso se ha vuelto mucho más resistente a los esquemas tradicionales de tratamiento antituberculoso y tenemos otro gran problema epidemiológico desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Con esta pequeña introducción verán cómo ha ido modificándose el comportamiento epidemiológico, tanto desde el punto de vista del diagnóstico y terapéutico de la enfermedad y obviamente el pronóstico, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, ahora pasemos a definir la enfermedad. Decimos que es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, pero que afortunadamente por ahora aún podemos mantener este concepto de que es curable, ¿cierto? Además de que es una enfermedad social y prevenible. Prevenible decimos porque obviamente ustedes conocen que existe afortunadamente una vacuna con excelente eficiencia, ¿no?, eficacia para la prevención de tuberculosis, ¿no?, que es la BCG, es el bacilo es un bacilo vivo atenuado, ¿no?, que es de administración obligatoria a todos los niños que recién nacidos que tengan un peso igual o mayor a 2.500 gramos al momento del nacimiento, ¿no? Decimos que es social porque, y mantenemos este concepto porque desde hace varios años, ¿cierto?, se ha podido identificar que esta enfermedad afecta fundamentalmente a los grupos sociales con escasa economía y con baja escolaridad, ¿no es cierto? Demostrado está porque es precisamente este grupo poblacional la que está más expuesta, ¿no es cierto?, en condiciones inmunológicas deficientes, ¿no? Entonces, y como quiera que las enfermedades inmunodepresoras no solamente está constituido por el SIDA, ¿no?, también está constituido por enfermedades inmunodepresoras como la desnutrición, ¿no es cierto?, que es una enfermedad generalmente de los pobres. Y como ustedes verán, en el contexto actual, ¿no es cierto?, es una enfermedad que está presente ya desde la infancia, ¿no?, y con la crisis económica que actualmente cursamos, y con el futuro que no es cierto desde el punto de vista económico y laboral, ¿no es cierto?, entonces, aún sí podemos decir que afecta más, con mayor frecuencia a los grupos económicamente deprimidos y con baja escolaridad. Curable, decimos, porque aún sí, aún con el advenimiento de nuevos esquemas terapéuticos, con medicamentos no tradicionalmente antituberculosos anteriormente, sí se logra un buen éxito terapéutico cuando el paciente, ¿no es cierto?, tiene adecuada adherencia al tratamiento, ¿no? Aquí ya involucramos este término de adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la tuberculosis, ustedes verán, se lo enfrenta habitualmente con el esquema tradicional de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces es un tetra asociado, es decir, involucra en su esquema terapéutico a más de un antimicrobiano.
¿no es cierto? ¿Por qué? Por la gran resistencia que este ha adquirido, ¿no es cierto? Y además existen otros nuevos esquemas terapéuticos, ¿no es cierto? Y con estos esquemas terapéuticos se ha demostrado que la tuberculosis es curable, ¿no? Es curable, por ahora. Contagiosa decimos porque es altamente contagiosa y se transmite, ustedes saben, a través de la vía de las microgotas salivales, ¿no es cierto? Que están contaminando el medio ambiente, ¿no es cierto? Y se estima aproximadamente, ¿no es cierto?, que una dosis infectante es baja, ¿no? Es suficiente que en el medio ambiente esté el inóculo sea igual o mayor a 10, contenga el medio ambiente en la inhalación a 10 microbacterias tuberculosos, ya son estos infectantes, ¿no? Entonces la dosis infectante es bajísima. Entonces es suficiente tener 10 microbacterias tuberculosas pululando en el aire ambiente inhalado, ¿no es cierto?, para no poder colonizarse o contagiarse de la enfermedad, ¿no es cierto? Infecciosa porque el microbacterium tuberculosis es una, es una bacteria, ¿no es cierto?, que corresponde a la familia de los microbacterium, ¿no es cierto?, y entonces tenemos al canium, al africanum y al leprae, ¿no es cierto?, que es parte de esta familia de las microbacterias. Tenemos por conocimiento de historia, ¿no es cierto?, que muchas grandes personajes de nuestra historia, tanto internacional como nacional, han sido objeto de la enfermedad, ¿no es cierto?, como que podemos ver, por ejemplo, Simón Bolívar falleció precisamente por tuberculosis, Bonaparte, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa también falleció por tuberculosis, ¿no? Y decimos también en esta parte mencionar que es social, porque muchas de esas personajes ocultaron la enfermedad. ¿Por qué? Por un sentimiento de clasismo. ¿Por qué? Porque para ellos significaba decir que correspondían a un grupo vulnerable de nuestra sociedad, ¿no? Y ocultaban la enfermedad. Más de una vez en algún hospital, ¿no es cierto?, en nuestro medio, en Bolivia, ¿no es cierto?, se han visto pacientes internados, ¿no es cierto?, en otros servicios a los que no correspondían, porque precisamente eran portadores de la tuberculosis, con objeto de tapar, simular su patología, ¿no? Aquí lo que les comentaba, ¿no? La situación epidemiológica de la enfermedad que hablamos al principio. Recordarles acá que, por ejemplo, en Bolivia, el departamento con más alta tasa de incidencia y de prevalencia de tuberculosis es precisamente el departamento de Santa Cruz, ¿no? A pesar que tiene una economía un poco más fortalecida respecto del resto del país, ¿no es cierto? Pero también hay grandes bolsones de pobreza, ¿no? Y que los países con mayor incidencia y prevalencia de tuberculosis en Latinoamérica son precisamente Bolivia y el Perú, ¿no? Esto de Santa Cruz está íntimamente ligado con los cinturones de pobreza que existe allá, particularmente con la zafra, ¿no? Y con la tasa de incidencia de tuberculosis. Es decir, que la tuberculosis actualmente también es considerada como una enfermedad marcadora de tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que tenga tuberculosis o que esté padeciendo tuberculosis es muy probablemente también portador de, o altamente sospechoso de ser portador del bacilo de la inmunodeficiencia, ¿no? Y entre estas enfermedades marcadoras de VIH de origen infeccioso también está la salmonelosis, ¿no? La brucelosis, ¿no? Entonces, la transmisión, como les decía, es una enfermedad altamente contagiosa donde el inóculo es escaso. Ya se estima que es suficiente que 10 micobacteriums es suficiente que estén pululando en un medio ambiente para uno poder ser colonizado y posteriormente ser infectado y desarrollar la enfermedad, ¿no? Ahora, dentro de la cadena, al hablar de tuberculosis y la transmisión, tenemos que hablar de la cadena de transmisión. ¿Por qué? Porque esta cadena de transmisión de la tuberculosis está compuesta por 4 elementos. Uno es el agente causal, es decir, la presencia del microbacterio, ¿no es cierto? El deservorio. El deservorio, ¿no es cierto?, o fuente de infección que conocemos, ¿no es cierto?, es el hombre, en sentido genérico, ¿no? Es decir, hombres y mujeres, ¿no? Pero más frecuentemente está compuesto por el sexo masculino. Y más frecuentemente esta enfermedad afecta más
al sexo masculino, pero al grupo etario que está comprendido en la edad productiva, ¿no es cierto? Es decir, los 20, 30 hasta los 40 años, ¿no? Y el mecanismo de transmisión, o sea, el mecanismo de transmisión, ya saben, es por inhalación, ¿no? El mecanismo más frecuente de contagio de la enfermedad, ¿no? Y el susceptible, es decir, el huésped, ¿no? Del objeto de transmisión. O sea, estos cuatro elementos tienen que estar presentes, ¿no es cierto?, para que la transmisión de la tuberculosis sea posible. La sola ausencia de uno de estos elementos, ¿no es cierto?, hace que no sea posible la transmisión de la enfermedad, hace posible que uno no se contagie de la enfermedad. El agente causal que habíamos hablado y que vamos a repasar a continuación, ¿no es cierto?, el deservorio, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hablar del deservorio? Una vez que uno es colonizado por, por el bacilo de la tuberculosis y llega a desarrollar la enfermedad, esta enfermedad deja inmunidad duradera, pero no definitiva, y además no es total, es parcial, ¿no? Y el mecanismo de transmisión. El agente etiológico. Hemos dicho que es el micobacterio tuberculoso, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? Es que una de las características fundamentales es que en la pared que posee tiene alta resistencia. ¿Por qué? Porque en su pared está compuesta por tres niveles de composición. Uno que son los lípidos, ¿no es cierto? Otro que está constituido por polisacáridos y finalmente el de proteínas. De estos, el elemento más importante, el de mayor proporción en la composición de la pared bacteriana, es la composición lipídica, ¿no es cierto?, que le da la característica virulencia o potencia infecciosa a la bacteria, ¿no? Y los polisacáridos que le dan la capacidad antigénica al micobacterium tuberculoso, ¿no? Y finalmente la capa proteica del bacilo de Koch, ¿no? Koch, quien descubrió al agente etiológico de la enfermedad, ¿no? Y que es responsable de lo que llamamos nosotros la prueba de Mantoux, o intradermo de acción de Mantoux, ¿no es cierto? O la popular PPD, el derivado proteico purificado, ¿no es cierto? Lo utilizamos. ¿Para qué utilizamos esto? Para el diagnóstico inmunológico del paciente, no para el diagnóstico infeccioso, para el diagnóstico inmunológico del paciente, ¿no? Es decir, para ver si el paciente está o no colonizado o infectado por el bacilo. No para determinar si está o no desarrollando la enfermedad. ¿Qué otras características más tiene este bacilo? Una característica es que no se puede teñir con la tinción de Gram. De ahí que decimos que no decimos que es un bacilo Gram positivo o Gram negativo. No, porque no es dentro de su pared lipídica, ¿no es cierto? Como está dentro de su pared bacteriana, la mayoría de la composición se ha dado por lípidos. Esto hace que sea un bacilo resistente a la acción del alcohol. Entonces, por eso conocemos también como bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, no se puede teñir con la tinción de Gram. Entonces para teñir para hacer el diagnóstico microbacteriológico de eso, que utilizan tinciones especiales. ¿Y cuál es esa? Por ejemplo, la tinción de Ciel-Nielsen, que está compuesta por fucina y azul de metileno, que le da la coloración característica de rosado y tiene la forma de bastón. ¿Qué otra característica más tiene este bacilo, como vemos aquí en esta fotografía? Tiene la forma de bastón, por el bacilo. ¿Qué más? Que es aerobio, estricto, es decir, se desarrolla mejor en aquellas regiones donde existe alta concentración de oxígeno. Y, por ejemplo, y el sistema, el órgano más afectado por el bacilo de Koch es precisamente la vía respiratoria y particularmente el órgano más afectado es el pulmón. ¿Y qué segmentos o áreas, en este caso de segmentos pulmonares, son afectados por el pulmón? Precisamente aquellos segmentos pulmonares que tienen mayor concentración de oxígeno. ¿Y cuáles son? ¿Los lóbulos superiores, medios o los lóbulos superiores? Precisamente el lóbulo superior o los segmentos superiores
del pulmón, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir? Que es susceptible al calor, a la desiccación, no es porula, o sea, no tiene flagelo, ¿no es cierto? Y por este mismo hecho de ser ácido alcohol resistente y tener una gran capa lipídica en su pared externa, el bacilo de Koch, ¿no es cierto?, es considerado, está dentro del grupo de las bacterias consideradas de lenta crecimiento y desarrollo. Se replica lentamente, se multiplica lentamente. Y por este mismo hecho está considerado dentro del grupo de las bacterias, entre comillas, fastidiosas, porque tienen un lento desarrollo en los medios de cultivo. Y para esto, por su composición, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, está considerado dentro de las bacterias del grupo fastidiosas, como os decía, por su lento crecimiento y desarrollo. Y necesita para su cultivo medios especiales. Y uno de los medios especiales para su cultivo es precisamente el medio el medio de cultivo es el medio de Lowenstein-Hensing, ¿no?, que es un medio especial. En este mismo grupo de bacterias de lento crecimiento y desarrollo está también comprometido el agente etiológico de la brucelosis, ¿no?, porque también demora bastante tiempo en llegar al informe, en desarrollar en las colonias, en el medio especial, para realizar el diagnóstico etiológico, microbacteriológico de la enfermedad. Como les decía, este grupo está compuesto además por el Mycobacterium bovis, el ¿cierto?, y obviamente el Mycobacterium tuberculosis. Desde el más frecuente, ¿cierto?, es Mycobacterium tuberculosis, a pesar de que antiguamente se decía que era frecuente, ¿no es cierto?, el Mycobacterium bovis, porque este era quien producía lo que llamamos, o antiguamente conocíamos como la escrófula, ¿no?, o que actualmente conocemos con el nombre de tuberculosis ganglionar, ¿no? La transmisión, como ya habíamos dicho, es la por vía respiratoria, el mecanismo, el inhalatorio, ¿no es cierto?, a través de las secreciones microsalivales de Purger, ¿no es cierto?, donde en el aire es suficiente que existan 10 microbacterios viables, ¿no es cierto?, para que uno pueda ser contagiado y colonizado y posteriormente desarrollar la enfermedad, ¿no?, que habíamos repasado. ¿No es cierto? Esto también es importante, ¿no? Esta última parte, ¿no? La supervivencia de los bacilos en aerosol es breve, ¿no? Por eso es que, esto es un hecho epidemiológico importante, por eso es que recomendamos siempre que los ambientes en los cuales sean internados los pacientes con tuberculosis, portadores del bacilo del bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto?, sean ambientes aireados, ¿no? Aireados, cuando estén suspendidos en los núcleos de fluidos que se llaman, ¿no es cierto?, sean inactivados, desactivados por la acción de la luz solar o el calor o la temperatura ambiente, ¿no? Y esto reduzca, obviamente, la probabilidad de contagio de la enfermedad, ¿no? Ahora, les decía, fundamentalmente el órgano más afectado, el sistema más afectado por la tuberculosis es el sistema respiratorio. Dentro de este sistema, el órgano más afectado es el pulmón. Pero también esto no quiere decir, no quiere significar de ninguna manera, jóvenes, que otros órganos sean afectados por el Mycobacterium tuberculosis. Y entre esos tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, donde producirá meningitis, el sistema osteoarticular, donde ustedes conocen la tuberculosis osteoarticular, el sistema ganglionar, la producción de la tuberculosis ganglionar, el sistema gastrointestinal, producción de la tuberculosis intestinal, ¿no es cierto?, o tuberculosis osteoarticular, entonces, muchos órganos. Entonces, desde ese punto de vista también la tuberculosis puede ser clasificada en pulmonar y extrapulmonar. ¿Por qué? Porque el órgano más afectado por la tuberculosis, por el Mycobacterium tuberculosis, es el pulmón, ¿no? Pero también existen otras formas de tuberculosis, ¿no?, que afectan a otros órganos, que son menos frecuentes, ¿no es cierto? Menos frecuentes, que son las tuberculosis extrapulmonares, puede ser meningia, puede ser osteoarticular, hepática, pleural, peritoneal, ¿no es cierto?, renal, ¿no es cierto?, como veremos más adelante. Bueno, si hablamos
Bueno, esto para hablar un poco de patogenia a grandes rasgos, ¿no? Esto ya no debió avanzar en otras asignaturas precedentes, pero sin embargo es bueno que recordemos esto. ¿Qué es la tuberculosis? Cuando uno llega a contagiarse, a adquirir, ¿no es cierto? Por la principal vía de contagio de transmisión de la enfermedad, que es la vía inhalatoria, ¿no es cierto? Ingresan los micobacterios tuberculosos a nuestra economía humana, ¿no es cierto? Obviamente a la vía respiratoria alta, luego siguen y se localizan a nivel pulmonar, donde tiene que actuar nuestra primera barrera de defensa de nuestra economía humana, que son los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares agarran y engloban, fagocitan al micobacterium tuberculoso, ¿no es cierto? Y limitan eso. Pero al hacer esta acción, ¿qué hacen los macrófagos alveolares? Producen células mediadores inflamatorios, porque se produce un proceso inflamatorio local a través de la producción de interleuquina 2, ¿no es cierto? Y de factor de necrosis tumoral alfa porque hay alfa, beta, gamma y delta. Aquí se secretan que el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no es cierto? E interleuquina 2, ¿no es cierto? Esto sería un proceso inflamatorio local y esto hace que la respuesta sea más grande, ¿no es cierto? Sea más intensa y que gracias a este proceso inflamatorio local, por producción de citoquinas proinflamatorias como son interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no es cierto? Hace que se secrete mayor cantidad y produzca mayor cantidad y para esto englobar estas respuestas la llamen a mayor cantidad y número, ¿no es cierto?, de macrófagos alveolares, las respuestas inflamatorias se hacen mucho más grandes, ¿no es cierto? Y terminan por englobar a todos los micobacterios tuberculosos o bacilo de Koch. Ahora, esto así contenido, ¿no es cierto?, puede permanecer en esta situación de fagocitosis, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, hasta por años. Eso dependerá obviamente del estado inmunológico del paciente, pero sucede esto en otros casos que no es suficiente esta fagocitosis por parte de los macrófagos alveolares, sino que este material se llega a casinificar y lo que produce es el popular casium que conocemos. Y muchas veces este tejido caseótico producido por la fagocitosis fagocitosis que producen los macrófagos alveolares hacia los bacilos de Koch, ¿no es cierto?, hace que se necrose. Entonces, ¿qué se forma? Se forma lo que llamamos las cavernas, ¿no es cierto? O nódulo y posteriormente se consolida y va a formar el nódulo de Gom, que generalmente son de localización subpleural y generalmente están localizados en las partes superiores o segmentos superiores de los pulmones, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que es una bacteria exclusivamente aeróbica, es decir, se alimenta, se nutre fundamentalmente de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama primero lo que llamamos la formación del nódulo de Gom, ¿no es cierto? Y finalmente esto produce una linfadenopatía que se localiza fundamentalmente como es superior en los ganglios parailiares de los pulmones. Y es lo que se llama el primer periodo de Rank, ¿no? En este estado, así englobado, esto puede permanecer por años, ¿no? O definitivamente, dependiendo del estado inmunológico del paciente, si el paciente es inmunocompetente, es decir, bueno, tiene un buen sistema inmunológico, tanto humoral como celular, que responde adecuadamente a la infección, ¿no es cierto?, puede quedar en forma indefinida y el paciente colonizado o infectado nunca llegue a desarrollar la enfermedad. Pero cuando sucede un proceso infeccioso intermitente o un estado o una patología o un estado de inmunodepresión en determinado periodo de la vida de ese paciente previamente colonizado y que está en un periodo de arranque, puede ocurrir una diseminación de este foco infeccioso, donde los gérmenes, las bacterias de, de Koch, ¿no es cierto?, estaban englobados por los macrófagos, pueden ser diseminados al mismo pulmón o a distintos órganos, es decir, puede llegar a diseminarse al mismo pulmón y desarrollar la enfermedad, es decir, una tuberculosis pulmonar, o diseminarse de aquí, de este nódulo de Gom, ¿no es cierto?, de este primer periodo de arranque, hacia otros órganos extrapulmonares, que puede ser el sistema nervioso central, articular,
peritoneal, ganglionar, ¿no es cierto? Y desarrollar lo que es la tuberculosis extrapulmonar. ¿Y cómo se disemina? A través de dos vías, por vía hemática y por vía linfática, ¿no? Independientemente por cualquiera de las vías que se disemine, va a desarrollar una tuberculosis. Puede ser pulmonar o extrapulmonar. Y si la diseminación es a todos los órganos, tanto pulmonares como extrapulmonares, estamos frente a qué? A la tuberculosis generalizada, que conocemos con el nombre de tuberculosis miliar, ¿no es cierto? Y ahora, después de eso, tenemos que hablar, obviamente, de la clasificación de la tuberculosis. Y la tuberculosis, de acuerdo a la clasificación de 2005 de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se clasifica en 5 clases. Una, la clase 0, cuando el paciente, ¿no es cierto?, no tiene antecedentes de haberse expuesto, adquirido, o sea, colonizado por el Mycobacterium tuberculosis. Es decir, ¿cómo podemos demostrar esto? A través del PPD, que hemos dicho, el derivado proteico purificado o la prueba de Mantoux, ¿no es cierto? O la intradermorreacción de Mantoux, que dará una respuesta dérmica inferior a 5 milímetros de diámetro, es decir, no está colonizado ni infectado el paciente, ¿no? Clase 1, cuando la persona, ¿no es cierto?, ha tenido contacto con el bacilo de Koch, es lo que comúnmente conocemos como primera infección tuberculosa, ¿no es cierto? Pero que la intradermorreacción o PPD, ¿no es cierto?, de Mantoux, ¿no es cierto?, tiene un diámetro en la lectura menor a 5 milímetros de infección. Es decir, el paciente probablemente esté colonizado, pero no esté infectado. Clase 2, cuando, ¿no es cierto?, la reacción de la PPD, es decir, el paciente está infectado con el bacilo de Koch, ¿no es cierto?, pero no desarrolla la enfermedad, es decir, tiene PPD positiva, pero no tiene síntomas de tuberculosis activa, es decir, no tiene fiebre, pérdida de peso, astenia, ¿no es cierto?, ni pulmonar, ni síntomas extrapulmonares. Clase 3, es decir, el paciente tiene una PPD con una lectura a las 48-72 que se hace la lectura del PPD, ¿no es cierto?, derivado proteico purificado, o prueba intradermal de reacción de Mantoux, como os decía, es mayor a 5 milímetros, ¿no es cierto?, y además está desarrollando síntomas de tuberculosis, puede ser pulmonar o extrapulmonar, ¿no es cierto?, es decir, tendrá fiebre, astenia, adinamia, anorexia, pérdida de peso, si es pulmonar, tos con expectoración purulenta, todo aquello, ¿no? Y si es extrapulmonar, de acuerdo al órgano, la sintomatología será de acuerdo al órgano afectado, ¿no es cierto? Si es a nivel del sistema nervioso central, será una meningitis tuberculosa, o sea, además de los síntomas de tuberculosis, tendrá los síntomas de meningitis, ¿no es cierto? Y si es osteoarticular, tendrá sintomatología de la articulación comprometida, ¿no? Y la clase 4, cuando se trata de una tuberculosis antigua, ¿no es cierto?, pero que tampoco tiene enfermedad actual, o sea, tendrá una PPD positiva, pero no tiene síntomas de tuberculosis activa, ¿no? Y la clase 5, en sospecha de tuberculosis, ¿no es cierto?, en que el paciente puede o no estar, no puede ser mantenido en esta clasificación por más de 3 meses. O sea, hay que realizar diagnóstico de enfermedad tuberculosa activa, ¿no? Y para eso tenemos ya métodos de alta rentabilidad diagnóstica, ¿no? De alta rentabilidad y especificidad, como es la prueba del GeneSper, ¿no? Más o menos, este es el ciclo de evolución epidemiológico de la enfermedad. Primero, ¿con qué empieza? Como hemos dicho, primera infección tuberculosa, de acuerdo a la patogenia que hemos desarrollado hace unas 2 fotografías. Luego pasa a una fase latente, ¿no es cierto?, donde hemos dicho se presenta patológicamente el nódulo de Gom, que son infartaciones ganglionares parailiares, que veremos en algunas de las radiografías que vamos a poder observar. Posteriormente, dependiendo en esta fase, ¿no es cierto?, del estado inmunológico del paciente durante el ciclo de su vida, ¿no es cierto?, podrá o no desarrollar la enfermedad. Afortunadamente, solo el 5%, ¿no es cierto?, de estos pacientes que están infectados, colonizados por el bacilo de Koch, ¿no es cierto?, un 5% desarrollan la enfermedad, ¿no es cierto?, y llegarán a desarrollar
tuberculosis postprimaria, ¿no es cierto? O tuberculosis de reinfección, ¿no es cierto? Y desarrollar una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿no es cierto? Entonces pasa por estas tres etapas. Tuberculosis de primera infección o por primer contacto con el bacilo de Koch, luego pasa a una fase latente, ¿no es cierto? Donde el paciente sí contiene en su organismo, ¿no es cierto? Y a nivel fundamentalmente del tejido pulmonar, ¿no es cierto? Donde va a producir los nódulos de Gong, que son parailiares, son implantaciones de gangliones parailiares, ¿no es cierto? Y dependiendo aquí en este espacio, en este periodo de la vida, que puede ser definitivo o transitorio, ¿no es cierto? Desarrollar la enfermedad siempre dependiendo del estado inmunológico del paciente, es decir, si este paciente en estado latente, en algún momento de su vida, llega a sufrir una enfermedad inmunodepresora, como por ejemplo consumo excesivo de corticoides, además de excesivo prolongado, uso crónico, o cursar con diarrea, alguna enfermedad diarreica aguda, o un estado de malnutrición, o en este periodo, además, adquirir el virus de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto? O en este mismo sentido, puede ser que el paciente ha sufrido un trasplante de órganos, lo cual supone que debe utilizar en forma prolongada, ¿no es cierto?, larga, crónica, para evitar rechazo del órgano trasplantado, consumen en forma crónica inmunosupresores, es decir, corticoides, pues esto hace que el paciente sea inmunodeprimido. Y si se deprime en un determinado segmento del ciclo de su vida, entonces va a tener la gran probabilidad de desarrollar tuberculosis postprimaria o de reinfección. Tuberculosis postprimaria o de reinfección, ¿no es cierto? Que depende, que puede ser de activarse ese nódulo de Gong, o sea, eso se llama reinfección endógena, o en este momento de inmunodepresión, hacerse más susceptible y contagiarse exógenamente, o sea, someterse a un nuevo contagio, o sea, reinfección, o es una reinfección exógena, es decir, en este nivel tenemos que hablar de reinfección endógena o exógena, ¿no es cierto? Que es lo más frecuente en un paciente inmunodeprimido, que sea endógeno, ¿no? Y diseminarse a partir de este nódulo de Gong, ¿no es cierto? Hemos dicho, a, al pulmón, ¿no es cierto? O a otros órganos extrapulmonares. De acuerdo a esto, podrá evolucionar a tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Espero esté claro. Entonces, la primera infección tuberculosa, a su vez, pasa por otros tres periodos, ¿no es cierto? Por otros tres estadios. Uno es el prealérgico, el segundo es el alérgico y finalmente el de curación, que habíamos dicho que era como un óvulo de Gong. Aquí vamos a repasar eso. Y el periodo de primera infección tuberculosa en su estadio prealérgico se caracteriza porque tiene un periodo de incubación aproximadamente de 1 a 2 semanas. Su sintomatología es inespecífica, es concurrente a cualquier proceso infeccioso viral, ¿no es cierto? Viral, como un resfrío común. ¿Por qué se caracteriza entonces? Por fiebre, astenia, adinamia, anorexia, hiporexia, tos matutina, ¿no es cierto? Y algo de diaforesis, pero este es de curso autolimitado, donde generalmente cuando uno llega a realizar exámenes complementarios como radiografía, la popular PPD, el PPD, ¿no? Desviado proteico purificado o intradermo de reacción de Mantoux, o diagnósticos por determinación de antígenos, estos generalmente dan resultados negativos. Después de esta fase prealérgica pasa una fase alérgica, francamente alérgica, que dura aproximadamente entre 6 a 24 meses, es decir, es mucho más prolongado, donde, ¿no es cierto?, el cuadro clínico es más florido, ¿no es cierto?, y es decir, el síntoma más frecuentemente, que más frecuentemente se presenta en estos pacientes es la tos. Ya en este periodo podemos ver que sí se puede tratar de un paciente que es tosedor crónico, que dentro de la terminología médica epidemiológica conocemos como tosedor crónico, que es igual a paciente sintomático respiratorio. ¿Y qué quiere decir sintomático respiratorio? Es igual, equivale a tosedor crónico, es decir, ¿y cómo se constituye tosedor crónico? Toda aquella tos que perdure o dure más de 15 días, ¿no es cierto? Y es sospechoso de ser portador del bacilo de Koch, por eso se llama sintomático respiratorio. A todo paciente sintomático respiratorio, por screening, ¿no es cierto? Se debe realizar una prueba que es la
sencilla, económica y además barata y alta eficiencia diagnóstica micobacteriológica, que es la baciloscopía de estudio, ¿no? Pero además, este paciente, ¿no es cierto? Este paciente de ser tosedor crónico tiene ya signología radiológica. ¿Y qué vemos? El primer periodo del complejo de Danke. O sea, linfangitis con infartación ganglionar. Ya hemos dicho, los nódulos, casi la infartación ganglionar calcificada para ilear, que hemos dicho que son los nódulos de Gom, ¿no? Y probablemente alguna otra infartación ganglionar que puede ser cervical o axilar más frecuentemente. Además, que inmunológicamente este paciente ya de PPD que era negativo en el estado prealérgico ya pasa a un estado de PPD positivo. Es decir, la intradermo reacción de Mantux da una lectura a las 48-72, un diámetro mayor a 5 milímetros, ¿no? Aún aquí en este periodo, la baciloscopía es negativa, ¿no es cierto? Pero el cultivo suele ser ya positivo, pero no con alta probabilidad, solamente con una sensibilidad de aproximadamente del 5 al 30%, es decir, en un 70%. En la mayoría de los casos, en este estadio, el cultivo en el medio de Lowenstein-Hansen, como dijimos, generalmente da negativo, en un 70% de los casos aproximadamente. Y finalmente, como dijimos, la mayoría de estos, el 90-95% de la población llega a tener alguna vez contacto con el bacilo de Koch, ¿no es cierto? Afortunadamente, del 100% de los pacientes, de personas que han tenido contacto con el bacilo de Koch, esto aproximadamente ocurre durante la infancia, ¿no es cierto? Este contacto, primer contacto con el bacilo de Koch, de estos 100%, aproximadamente el 95% van a ¿qué? A quedar en estado latente. Gracias a que a una buena respuesta del sistema inmunológico, ¿no es cierto?, a determinar una limitación, un englobamiento a través de las facultades por los macrófagos alveolares que van a ir a, ¿qué? Hemos dicho, a formar un calcio y posteriormente probablemente a formar ¿qué? Una caverna y posteriormente por hacer unas calcificaciones, infartaciones y calcificaciones para ileares bipulmonares que son los nódulos de Gom y quedar en este estadio curar, ¿no? Pasar un estadio de latencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Y de esto 100% aproximadamente, solamente el 5% en algún momento del ciclo de su vida llega a desarrollar lo que es la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Pero en estos casos, frecuentemente, ¿no es cierto? Un buen porcentaje de los pacientes, ¿no es cierto?, vuelve a virar, en un buen porcentaje vuelve a virar el estado inmunológico del paciente. Es decir, el PPD positivo que era en el estado alérgico, en el periodo de curación, pasa a PPD negativo. Porque los bacilos de Koch están encapsulados dentro de los macrófagos alveolares, ¿no? Dentro de los nódulos de ya no son activos, ¿no? ¿No es cierto? No sé si ha quedado claro. ¿Tienen alguna duda al respecto? Al final pueden preguntar. Y aquí vemos lo que decíamos los populares nódulos de las calcificaciones, ¿no es cierto? Los parailiares, ¿no es cierto? Fíjense, aquí en el lado izquierdo es mucho más evidente. Este es un nódulo de Gom, la calcificación de un ganglio parailiar, ¿no es cierto? Pulmonar izquierdo, más evidente, y aquí tenemos el otro inferior, ¿no es cierto? Estos son los nódulos de Gom que corresponden al primer periodo de Danke, ¿no? ¿No? Y como verá, aquí una neumonía, ¿no es cierto? O yo con consolidación, o sea, atelectasia, por bacilo de Koch. Obviamente, como verán, esta segunda radiografía corresponde a un niño de entre 8 a 12 años, ¿no? Donde es lo que generalmente ocurre la primera infección tuberculosa. Aquí los nódulos, digamos, ¿no? Nuevamente, ¿no es cierto? La infartación ganglionar parailiar, como dijimos, los nódulos de Gom. O sea, los nódulos de Gom se ven, ¿dónde? En la radiografía, se hacen visibles en ¿qué son? Infartación ganglionar parailiar, como signo de qué? De primera infección tuberculosa, ¿no? En estado latente, obviamente. Puede ser primera infección latente o tuberculosa, en estado, decimos aquí, latente, ¿no? Parte de la parte de lo que llamamos la primera infección tuberculosa, ¿no? ¿No? Y la tuberculosis latente, ¿no? Cuando se llega a diagnosticar tuberculosis latente, nosotros
Es decir, el paciente puede ser diagnosticado con tuberculosis latente, ¿no es cierto? Y esto se tiene que llegar a realizar tratamiento, ¿no? Esto es una repetición de todo lo que hemos ido nombrando en las anteriores diapositivas. Tenemos que llegar a realizar tratamiento, ¿no? Y ustedes verán los métodos diagnósticos, ¿no es cierto? Y realizar tratamiento. Y el tratamiento se realiza entonces con antituberculosis. ¿Qué antituberculosis utilizamos? La primera opción para realizar tratamiento antituberculosis, un paciente con tuberculosis latente, ¿cuál es? La isoniazida, el mejor antituberculosis, ¿no? ¿Y cuánto es la dosis? Siempre se debe, lo recomendado es que siempre cuando se realiza tratamiento con cualquier medicación, siempre se realiza por kilogramo peso. ¿Y cuánto es la dosis? De 5 a 10 miligramos por kilogramo peso día. Dosis máxima 300 miligramos en forma diaria, ¿no? ¿Por qué tiempo? Aproximadamente por 6 meses, ¿no? El segundo medicamento o principio activo antimicrobiano para tratamiento de tuberculosis latente es la rifampicina. La rifampicina, cuya dosis es de 10 a 20 miligramos por kilogramo peso, administrados por lapso de 6 meses en forma diaria. Ambos vienen en presentación de comprimidos, ¿no? De 300 en el caso de la lesión ácida y de la rifampicina de 150 miligramos, ¿no? Hasta acá vamos a avanzar en tuberculosis, ¿no es cierto? El día de mañana vamos a continuar, en el transcurso del día se debe llegar el enlace para que pasemos por eso mañana y tratar de terminar mañana los tuberculosis. Pero esta parte me parece importante aprender acerca de la patología. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, pueden hacer cualquier consulta. Tienen la palabra. Bueno, al no haber consultas, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buen resto de jornada. Muy buenos días. No olviden que deben protegerse contra el coronavirus. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Tengan buenos días. Gracias.